El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hoy en la jornada 15 de agosto del año 2021 estamos haciendo nuestro programa número 41 en lo que va de este ciclo periodístico. Y hoy nos convoca un tema relevante, proyecciones de área de siembra del cultivo de arroz. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David, a todos los televidentes también. Así es, vamos a conocer las proyecciones en torno a este rubro tan importante para el país que acaba de comenzar la siembra. Así que, bueno, estén atentos a este programa. Bastante temprano está arrancando ya la siembra de este cultivo y vamos a ver las proyecciones que se tienen. Hay muchas situaciones adversas también que se vienen dando en torno a este cultivo. La última campaña que tuvo una retracción del área de siembra, cerca de 20.000 hectáreas. Entonces, son situaciones que se presentan y que obviamente van a incidir nuevamente en esta campaña 2021-2022. Y para ello tenemos a invitados realmente de mucho prestigio que estarán dándonos una jerarquía esta noche, dándonos un panorama completo sobre la producción de arroz y sobre todo esta campaña que se viene. Aquí en estudios está con nosotros compartiendo el licenciado Raúl Enciso, director financiero de Villa Oliva Raíz. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David, Anaí. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, un gusto siempre estar acá y compartir con ustedes. Prácticamente un año después está aquí Así para es, compartir. un año después. Así mismo. Bueno, también va a estar con nosotros esta noche Ignacio Heise, que es presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Tebicuarú. Asimismo también Leonardo Jovic, productor de la región de San Cosme también, que nos estará acompañando esta noche. Así es que quédense de compañía de Nación Productiva, uno de los servicios que estamos teniendo con Productiva Comunicación y Marketing. Raúl, para arrancar, ¿cómo les fue la última campaña? Nos fue muy bien. Dentro de todo ese escenario de sequía que tuvimos el año pasado, en donde estuvimos con los bajantes del río, digamos que las estadísticas fueron fueron las peores de los últimos 50 años. Entonces, dentro de todo ese contexto, llegamos a sembrar 8.500 hectáreas, pudimos alcanzar y cosechar con mayores y menores dificultades las 8.500 hectáreas y nos fue muy bien en el sentido de la productividad del área y de lo que fue el tiempo de cosecha. Entonces, digamos que fue muy exitosa la campaña del año pasado. ¿El mercado internacional cómo se comportó, Raúl? ¿Cómo acompañó el rubro? En ese sentido, bueno, para explicarles un poco cómo es el mercado del arroz acá en Paraguay. Nosotros producimos acá en Paraguay aproximadamente 1.200.000 toneladas. 200.000 toneladas es lo que se consume acá internamente y 1.000.000 de toneladas es lo que se exporta, ¿verdad? De esas 1.000.000 de toneladas, un 60% va al mercado brasileño, tanto hacia zonas como es estados de San Pablo o poquito más al norte. Y el 40% se distribuye ya en otros 20 países aproximadamente. Dentro de todo, la problemática que tuvimos, la quiebra de producción que se tuvo en algunos sectores en este país, el mercado externo siempre está comprando lo que hay, ¿verdad? Entonces nunca deja de haber
nunca deja de haber acompañamiento o, digamos, demanda de productos por parte de, en este caso, los grandes clientes que tenemos fuera del país, en Brasil o en otros países del continente. Esa tendencia que se vio en otros commodities también se ha presentado en el arroz este último año, Raúl. Sí, así mismo fue. Bueno, la pandemia lo que hizo fue levantar el precio de los commodities, digamos que de todos los commodities y de todos los complementos o de todo lo que va acompañado a la producción de commodities, ¿verdad? Recuerdo precios de la soja el año pasado. Hablo en experiencia personal en todo lo que fue la comercialización de la soja que nosotros mismos hemos producido. 270, 290 dólares por hectárea, por tonelada, y este año llegaron momentos en donde se alcanzaron de entre 560 y 600 dólares. Mismo el arroz, ¿verdad? El arroz estaba a precios pre-pandemia. Arroz indexado a base cáscara, 180 dólares la tonelada, 175 dólares la tonelada, son precios pisos de los últimos 20 años, y cuando empezaron a liberarse las restricciones de la pandemia, el precio explotó y se fue a 360, 370, para que cuando llegó un momento dentro del segundo semestre, finales del año, como que se empezó a normalizar un poco más, pero quedaron muy por encima de los precios pre-pandemia en ese sentido. Raúl, mencionaste 8.500 hectáreas, promedio de rendimiento y producción total que tuvieron. Nosotros alcanzamos 68.000 toneladas este año, eso es 7.7 toneladas por hectárea, ¿verdad? Hay parcelas en donde las primeras que agarramos, que son las que empezamos a cosechar fines de diciembre y mediados de enero, fines de enero, ¿verdad? Esas parcelas alcanzan un rendimiento de más de 9.000 kilos por hectárea, que son las parcelas top, ¿verdad? Y producto de los efectos climáticos, especialmente el calor afecta mucho al rendimiento de la planta, entonces a partir de enero empieza a caer el rendimiento o sea, empieza a caer la productividad, y entonces empiezan a caer también los promedios, pero en general uno alcanza 7.8, 8. Cuando sos un productor más chico, te estoy hablando así, un productor de 600, 800, 1000 hectáreas, podés llegar a alcanzar 9.500 kilos. Fácilmente. Es cuestión del timing, es cuestión del momento en el que sembrás, el acompañamiento que haces con todo lo que es fertilización y el momento justo de la cosecha, ¿verdad? Porque te atrasás una semana en la cosecha y perdés productividad. Entonces ahí también es muy importante que Dios nos ayude un poquito y que no nos mande tanta lluvia en las épocas de cosecha, de modo tal a que podamos nosotros trabajar tranquilos ahí metiendo las máquinas en el medio del campo. Además del clima, la situación que mencionabas en la campaña anterior, ¿tuvieron otras dificultades? Bueno, mira, dificultades siempre, ¿entendés? Dificultades... Siempre hablamos con los colegas y con gente que nos acompaña, proveedores, bancos y demás. Este no es un negocio para amateurs. Este no es un negocio para gente que entra y cree que va a hacer todo fácil, tirar la semilla, esto va a salir y ya está. No, esto es un negocio que implica enfrentar muchísimas dificultades por el simple hecho de que no tenés demasiados factores que no controlas. Trabajás, conoces en base a todo lo que es estadístico. Tenemos más de 20 años de estudio de cómo se comporta el clima, de cuándo llueve, cuándo deja de llover, en qué momento tenés mayores exposición a la luminosidad, en qué momento tenés que hacer todo el preparo previo, en qué momento tenés que hacer la fertilización, en qué momento tenés que hacer las aplicaciones. Se sabe, tenemos más de 20 años de experiencia haciendo eso. Pero siempre hay un factor que no se puede manejar, que es, por ejemplo, el año pasado, ¿qué fue lo que pasó? Estadísticamente venimos sembrando a un ritmo escalonado. ¿Por qué? Porque esperamos la maduración de la planta para entrar a cosechar de manera escalonada. Sembrás, esperás una lluvia,
seguí sembrando, esperaba una lluvia, seguí sembrando, esperaba una lluvia, no llovía. Sembraste, no llovió, sembraste, no llovió, sembraste, no llovió. Entonces, cuando estás a punto de decidir, bueno, tengo que irrigar el campo, es una de las ventajas que tiene el arroz, que esperás la lluvia, pero si no llueve, tenés el agua de tu fuente, del río o de la fuente que tenga algún reservorio. Cuando estábamos tomando la decisión de apretar el botón para irrigar el campo de manera a poder regarlo y hacer que la planta nazca, boom, viene una lluvia. Ahora, ¿qué pasó? 5.000 hectáreas se empezaron a crecer todas juntas. O sea, 5.000 hectáreas empezaron a madurar todas juntas. Y ahí es el desafío. ¿Cómo hago para cosechar 5.000 hectáreas todas juntas y no perder productividad? Entonces, dificultades, por eso te digo, dificultades las vas a tener. Eso fue este año. El año anterior fue llovía demasiado. El año anterior fue también llovía demasiado. Estamos acostumbrados, ¿entendés? Y no nos amilana eso. Sabemos que de alguna u otra manera siempre estamos en condiciones de resolver. Lo que haya que hacerse, se va a hacer, ¿verdad? En cuanto a malezas, no tuvieron ningún inconveniente, pudieron controlar. Sí, las malezas, nuestra técnica de control de maleza está ya en el proceso previo del preparo, ¿verdad? Más que malezas, nuestra preocupación no es tanto la maleza, sino así como la soja tiene la roya, el arroz tiene el rojo. El rojo. ¿Verdad? Entonces ahí viene el tratamiento que se tiene que darle a la tierra para poder tratar de minimizar al máximo la plaga del rojo en los campos, ¿verdad? Raúl, el hecho de no depender de un recurso hídrico tradicional como es el Tebicuary, ¿les dio un poco la posibilidad de tener mayor estabilidad a ustedes? Por supuesto, el hecho de estar en el río Paraguay te da esa tranquilidad de que estamos hablando de una fuente de agua inagotable, ¿verdad? Tuvimos la sequía más grande de los últimos 50 años y Villa Oliva Rice no tuvo problemas de acceso al agua. O sea, Villa Oliva Rice y todos los productores vecinos de la zona no tuvimos problemas, y todos aquellos que estamos en la cuenca del río Paraguay tampoco. O sea, nuestros colegas del norte ahí tampoco tuvieron ningún tipo de problema de acceso al agua. Lastimosamente sí, los colegas productores del Tebicuary pasaron malos momentos por el hecho de que el Tebicuary estuvo bastante seco el año pasado, ¿verdad? Es lo que está pasando también con el Paraná mismo, ¿verdad? Es decir, son situaciones cíclicas que se presentan. Sí, así es. Bueno, vamos a pedirle a los compañeros aquí para exponer por favor las placas para ver la evolución del área de siembra del cultivo de arroz, y justamente en la última zafra tuvimos un descenso importante de prácticamente 20.000 hectáreas, y uno de los puntos importantes que respaldó esta situación fue la falta de agua para la siembra, que justamente estaba mencionando Raúl. Y efectivamente al inicio de la zafra teníamos la expectativa de tener un aumento de la superficie de siembra, pero finalmente se suscitó otra situación, y esperemos que para esta campaña 21-22 podamos acercarnos nuevamente a lo que ha sido en la zafra 19-20, o por qué no volver a superar esa franja que hoy en día se presenta como mayor área de siembra en la historia de nuestro querido Paraguay. Un rubro que viene creciendo de acuerdo a los datos que estamos observando, pero que tuvo ese tropiezo en la campaña pasada. Pasemos al otro cuadro para observar también del volumen de producción que habíamos tenido también en el 2019-2020. Tuvimos una reducción de la producción total, pasando levemente las 900.000 toneladas de producción, y justamente de acuerdo a los datos que estuvimos viendo esta semana del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ya estaba proyectando una producción superior al 1.000.000 de toneladas para Paraguay. Es una información positiva. Obviamente eso va a depender también de las condiciones climáticas, si es que podemos lograr sembrar en la totalidad esperada. Y el rendimiento también, por las situaciones climáticas que hemos registrado, tuvimos un descenso
de prácticamente 500 kilos en relación a lo que fue la campaña 19-20, 5.667 kilos por hectárea nada más de rendimiento promedio en la campaña 2021. Uno de los factores que mejor comportamiento justamente tuvo en los últimos años es la mejoría de la productividad por hectárea. Lastimosamente en la última zafra, por las condiciones climáticas, esta situación tuvo un duro revés, afectando, reitero, área de siembra y también la productividad por área. Este es el diagnóstico que estamos presentando de lo que fue un poco la campaña anterior también de arroz, el historial que estamos teniendo en este rubro y que compartimos con todos los televidentes de Nación Productiva. Anaí, antes de ir al corte tenemos una importante sugerencia. Así es, y vamos a hablar de las soluciones que ofrece BAF para un mejor control de malezas de hoja ancha. BAF te propone Atectra BB, un herbicida postemergente de baja volatilidad. Atectra BB otorga un amplio espectro de control y cultivos, además de un excelente control de especies tolerantes y una innovadora formulación. BAF, We Create Chemistry. Y también vamos a hablar de Mediagro, que es Productiva Media, Productiva Comunicación y Marketing. Te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Vamos a establecer el primer corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. ¡Uf, no! La buba cae al suelo. El poder hormonal de Atectra BB y su efectividad derriba la buba como de costumbre. Atectra BB es el mejor herbicida hormonal para aplicaciones presiembra. Atectra BB, efectividad que derriba la buba. BASF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Prodens, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL.
Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Antes de seguir la entrevista con Raúl Enciso, ahí nos trae una importante sugerencia. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios: operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Y vamos a hablar también de Productiva Web. La actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web, integrada a las redes sociales, nos mantiene informados todo el día. Raúl, esta semana estuvimos por la zona de Villa Oliva viendo el trabajo de inicio de siembra. Comentarnos un poquito la expectativa ya en torno a este arranque. Bueno, a ver, arrancamos el lunes pasado el proceso de siembra. Venimos preparando el suelo desde mayo de este año. Estamos con una expectativa de alcanzar 9.000 hectáreas este año. 9.005 hectáreas es lo que tenemos en el mapa de producción para este año. Vamos a meter 3 variedades en esa área. La idea es terminar la siembra. La estamos trabajando con la misma técnica de siempre, escalonando, esperando la lluvia para volver a escalonar, esperar la lluvia, de manera a que nuestro proceso de cosecha sea lo más eficiente posible a la hora de, y con eso lograr mejores rendimientos. 9.000 va a ser un número histórico para nosotros. Nunca habíamos llegado a sembrar semejante cantidad de hectáreas. Y ojalá y todo salga bien, nos acompañe Dios, nos acompañe el clima, y a partir de ahí alcanzar para fines de octubre, primeros días de noviembre, completar el 100% del área. ¿Cuál es el motivo por el cual empezaron un poco más temprano la siembra de esta zafra 21-22? Muy buena pregunta. Mira, esa es una respuesta que tiene, digamos que, 2 líneas. La primera de las líneas es el hecho de que nuestros grandes competidores por el mismo cliente están en el sur de Brasil, y ellos tienen un proceso de siembra un poco más lento que el nuestro. O sea, no es que es lento, es retrasado que el nuestro. Ellos arrancan en octubre a sembrar y por ende ellos empiezan a cosechar mediados de marzo. Es decir, los grandes molinos empiezan a recibir productos de los productores brasileños recién en marzo. Y lo que nosotros buscamos hacer es entrar en enero ya con producto, para que nosotros podamos así administrar mejor el flujo de caja. Por el lado, digamos que el lado comercial, nos vamos hacia esa línea. Y segundo, también está el tema del clima, ¿verdad? O sea, el arroz es un ser vivo que tiene, vamos a decir, una adaptación al clima. ¿Qué pasa? O sea, clima digo no a la lluvia, sino a la luminosidad, al calor. Los meses de enero, febrero son meses ya de mucha luminosidad. ¿Qué es lo que pasa con la planta? Es, morfológicamente hablando, cuando recibe mucha luminosidad está recibiendo demasiada energía. Cuando recibe mucha energía, la planta crece muy rápido. Cuando genera esfuerzo en el crecimiento de su tallo, de sus hojas, dejó de trasladar esa energía en la producción del producto. Entonces tenés una planta muy linda, muy alta, muy grande, pero no tiene el cacho, no está lleno, ¿entendés? Entonces lo que nosotros buscamos es tratar de llegar a una época en donde el proceso de maduración de la planta esté acompañado también por el proceso natural del verano acá en Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos días muy largos y mucha luminosidad que genera necesariamente esa situación con la planta, ¿verdad? Entonces, por un lado, tratamos de llegar a los mercados rápidamente, y por otro lado, buscamos una eficiencia a la hora de producir.
¿Se puede sembrar? Sí, se puede sembrar. Puedes entrar a hacer una siembra en noviembre, diciembre y cosechar en abril, ¿verdad? Pero la experiencia nos dice de que si llegamos, por ejemplo, a sembrar en agosto, septiembre, esas parcelas sembradas van a tener muchísimo mejor rendimiento de lo que va a tener las que se sembraban ya con más calor. Vamos a recibir también esta noche al ingeniero Leonardo Jovic, productor. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Un gusto estar participando en tu programa. No sé si me copian bien. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Saludos a tu padre también, que tuvo la gentileza de poder compartir en algún momento con nosotros. ¿Cómo se presenta la situación actual en el caso de ustedes de cara a esta nueva campaña de arroz? Y bueno, en este año en particular, ¿verdad? Estamos avanzando bastante rápido con la preparación del suelo. Eso ayuda mucho a adelantar los trabajos. Nosotros estamos con 2 unidades productivas, una ubicada en el distrito de San Cosme y Damián, donde tenemos una fuente importante de agua, que es el río Paraná. Otra unidad productiva que está ubicada en la localidad de San Dionisio, distrito de General Delgado, donde ahí estamos limitados con este recurso, que solamente contamos con un reservorio donde cosechamos esa agua, ¿verdad?, de lluvia para la siguiente zafra. Como bien sabemos, este año se avisora nuevamente una sequía que puede ser similar o un poco más severa que la zafra anterior, y donde pudimos conocer ya a ciencia cierta, ¿verdad?, la capacidad máxima de área que podemos sembrar con ese reservorio, ¿verdad? Estamos en puerta de siembra, esperando nada más que ciertas condiciones de esa localidad, ¿verdad?, se den para poder arrancar. Particularmente nosotros iniciamos a finales de agosto en adelante, ¿verdad? Y ya no delimita mucho el clima para ir avanzando. ¿Se tendría una reducción de área de siembra, Leonardo, con relación a la campaña anterior? Este año particularmente, viendo los pronósticos, ¿verdad?, nosotros vamos a tener una reducción de aproximadamente 20% de nuestra área sembrada de arroz, principalmente debido a la sequía, ¿verdad?, que estamos teniendo y la dificultad que eso va a conllevar, ¿verdad?, porque el agua es un recurso demasiado importante para el desarrollo de este cultivo. En ese sentido, Leonardo, ¿sería netamente la falta de agua o habría otros factores también que inciden dentro de esa expectativa de reducción de área de siembra? No, principalmente es la falta de agua, lo que nos llevó a tomar esta decisión. ¿Cuánto más podría encarecerse el costo de producción considerando esta tendencia alcista de los precios de los insumos? Bueno, nosotros a partir de la zafra pasada empezamos ya a tener suba, ¿verdad?, principalmente en lo que respecta al combustible, que es un insumo muy importante, ¿verdad?, porque es un cultivo que lleva mucho laboreo del suelo, se quema mucho combustible en una zafra, promedio más o menos un 150 litros por hectárea en todo lo que es el ciclo de cultivo, desde preparación hasta cosecha. También vemos el aumento en lo que es los fertilizantes, que tuvo un aumento muy importante, y es un cultivo que necesita mucha comida. Entonces, al tener estas 2 subas, principalmente en estos 2 insumos, vemos un aumento de aproximadamente 20 a 25% lo que es el costo de producción. Leonardo, viendo esta situación, ¿qué están pensando? ¿Buscar alguna alternativa, rubros alternativos para tratar un poco de compensar esta reducción de área de siembra del arroz? Sí. Bueno, justamente porque se dan estas situaciones, ¿verdad?, este año estamos incursionando en lo que es el cultivo de soja, destinando ese 20% de reducción de área para el arroz, destinarlo a la soja. De hecho, ya venimos trabajándolo. Se hicieron los trabajos de corrección de suelo, específicamente el encalado, ¿verdad?, para dejar a punto este terreno, y solamente ya esperar el periodo de siembra, ¿verdad?, para ir avanzando. Justamente. Teniendo ya ahí
teniendo como indicador, ¿verdad? Que ya conocemos que en el lugar se ve bien visto, ¿verdad? Este cultivo, trabajando bien. Recuerdo, Leonardo, hace un par de años cuando se hizo una jornada de campo allí en el establecimiento, le preguntaba a tu padre si tenía apertura para la siembra de soja y me respondió con una negativa. Hoy el cambio de decisión obedece netamente a esta presión que están teniendo sobre la falta de agua, considerando que ustedes como establecimiento inclusive en algún momento trabajaban con un 100% de agua de reservorio. Así mismo. No, y principalmente es por la limitación de este recurso que optamos por realizar este nuevo rubro, ¿verdad? Porque el arroz para el arroz es muy importante el agua, ¿verdad? Y también buscando, ¿verdad? Diversificar un poco también, que sería diversificar con otro rubro, que en este caso sería la soja, ¿verdad? Debido principalmente a la limitación de agua y porque no podemos también extendernos más para cultivo de arroz, ¿verdad? Porque no, al tener esta limitación no podemos arriesgarnos, ¿verdad? Entonces buscamos otras opciones y esta opción es la soja. Leonardo, ahora este contexto que mencionás de la falta de agua, como que bueno, le estás presionando a tener que adoptar otro rubro. ¿Le cuesta eso al productor tomar esa decisión de incursionar en otro rubro que tal vez originalmente no está desarrollado para esa región? Y bueno, sí, es un paradigma que se fue rompiendo, ¿verdad? Principalmente en estos últimos 5 años, donde se fue demostrando que con la sistematización de los suelos, principalmente enfocado en drenajes, se demuestra que la soja es económicamente viable para este tipo de suelos, ¿verdad? Que es lo más importante y que es un cultivo que llegó para quedarse. Leonardo, quería consultarte financieramente hablando, ¿cómo se encuentra hoy en día el productor? Obviamente, en forma particular, el caso de ustedes, después de estas situaciones de vaivenes que se dieron en el cultivo de arroz. Bueno, como se sabe, ¿verdad? Todos los productores, colegas arroceros, en los últimos años sufrimos una crisis en cuanto a precios, ¿verdad? Donde fue muy difícil, como se dice vulgarmente, bicicletear y encontrar apoyo, porque dentro de todo, en un momento dado, se le llegó a ver con un mal ojo al productor de arroz, ¿verdad? Por el riesgo que esto llevaba, ¿verdad? Principalmente por la situación de precios y el clima también que nos iba acompañando. En los últimos años estamos teniendo un clima un poco más estable, ¿verdad? Que justamente en esos años de difícil precios bajos. Mirando lo que puede ser el punto de equilibrio con este nuevo escenario, mejores precios, pero a la vez también con insumos más caros, ¿cuánto crees que se podría presentar ese punto de equilibrio, Leonardo? ¿Se perdió la comunicación? Bueno, en cuanto a punto de equilibrio promedio de 7.000 para arriba, ¿verdad? Para poder tener una rentabilidad mejor. También tener por lo menos precios por sobre $240 la tonelada. Bueno, Leonardo, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos esta noche? Bueno, sabemos que se vienen tiempos difíciles, pero en la agricultura algo fundamental siempre es el optimismo. También desearle a todos los colegas agricultores mucho éxito en esta nueva campaña 21-22, ¿verdad? Y también aprovechar tu programa, ¿verdad? Para pedir también lo que muchos esperan, ¿verdad? Que esta problemática con el gremio camionero se pueda solucionar lo más antes posible, porque al final de cuentas los platos rotos siempre terminamos pagando los productores. Sí. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente muy valiosa tu experiencia y un gran saludo para tu padre. Perfecto. Muchas gracias también por el espacio. Gracias. Así estuvo compartiendo con nosotros el ingeniero Leonardo Jovic, productor de la zona de San Cosme y Damián.
transmitiéndonos su experiencia en relación a lo que fue también este periodo de inicio de Zafra 2021-2022, las proyecciones que se tienen y un punto importante que viene marcando la agenda de los productores que están principalmente en la región sur, la reducción de área de siembra y la mayor incorporación del cultivo de la soja, considerando diferentes situaciones. Por una parte el clima, pero también otra cuestión de fondo que es la presión de malezas. Entonces dentro de esa rotación de área de siembra se viene incorporando con mucha fuerza el cultivo de la soja. Raúl, ustedes también tienen experiencia ya hoy en día de incursionar con la soja. ¿Cómo les fue en estos años? Mira, nos fue muy bien, pero a ver, la historia es un poco, a ver, para reírse, porque ¿qué fue lo que pasó con la experiencia? Nosotros hicimos una siembra de unas 750 hectáreas de soja en la zafra 19-20. Y fue, vamos a decir, todo un proyecto de inversión en donde tuvimos que hacer todo un preparo de suelo diferenciado. No es lo mismo sembrar arroz que sembrar en un campo de arroz, sembrar soja. Hay toda una estructura de drenaje que uno tiene que preparar. Hay una naturaleza propia que está más adaptada al arroz que a la soja. Hicimos toda una inversión, hicimos todo un preparo, tuvimos muy buen rendimiento para una primera experiencia dentro de lo que fue soja. Y cuando empezamos a planificar la zafra 2021 y empezamos a mirar los precios, el precio del arroz estaba tan alto en aquel momento que cuando hicimos los números dijimos, con los precios de la soja como están, porque hubieron diferenciaciones de momentos, con los precios de la soja como están, decidamos y sembremos arroz en esas áreas donde habíamos sembrado soja. ¿Qué pasó? Sembramos todo, estuvo todo preparado, siembra, y el precio de la soja explotó y se fue al cielo. Entonces ahí, bueno, está bien, nada. La próxima son cosas que pasan, ¿verdad? Decidimos hacer una cosa y después el mercado nos llevó a otro lugar. Pero mira, con relación a lo que es la experiencia en soja, es algo que se tiene que hacer y es algo que llegó para quedarse. En el sur de Brasil, en campos de arroz, hoy como alternativa es la soja. La rotación de cultivo se hace en soja. Todo el proceso de combate de malezas, el combate de todas las plagas del arroz se hace con la rotación de cultivo metiendo la cultura de la soja. Pero meter la cultura de la soja es toda la cultura, es hacer preparo, hacer cobertura, ¿verdad? Hacer una siembra previa de algún elemento o de algún rubro que genere la cobertura y después hacer la siembra para que a partir de ahí uno pueda llegar a tener buenos rendimientos, porque de lo contrario, si no, te sale mucho más cara la producción que el resultado final. Es algo que hay que hacer, es algo que necesariamente tenemos que trabajar en eso. Nosotros estamos todos los años proyectando apertura de áreas como para que en todo momento podamos hacer ese ejercicio de rotación de cultivo. Es decir, meter campos de soja reemplazando el arroz. Descansar el arroz, soja, arroz, soja. Y hay algo muy interesante, y esto es el motivo, yo te diría, el motivo principal por el cual hacerlo, ¿verdad? A diferencia de la soja y el arroz, la soja lo que hace es absorbe nitrógeno y fertiliza la tierra. Entonces, un campo de arroz post-soja te genera un rendimiento del 25 a 30% más. O sea, es decir, si vos estabas alcanzando 8.000 kilos por hectárea en un campo de arroz, le hiciste descansar, le metiste soja y después le volvés a meter arroz, vas a levantar 9.000, 9.200, 9.300 kilos. Entonces, sí o sí, eso es algo que llegó para quedarse y es algo que tenemos que hacer, que tenemos que remangarnos. La vamos a pasar mal seguramente porque toda cultura nueva conlleva siempre a un pequeño sacrificio, ¿verdad? Pero una vez que estabilicemos esto, entonces es algo que va a darle continuidad y vamos a adoptar esas
esas prácticas culturales que ya se vienen haciendo en otros países. Vamos a seguir hablando con Raúl Enciso, también en instantes se suma Ignacio Heiseque a esta mesa de trabajo. Antes de ir al segundo corte, Anaí nos trae una importante sugerencia. Así es, y el agro evolucionó, la confianza también, por eso Bayer te trae Krypton X Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar, que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee 3 ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. Krypton X Pro, la evolución de la confianza. Krypton X Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Y también vamos a hablar de Productiva App. Descarga Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenete informado sobre la actualidad del sector productivo, con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App, disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. Vamos a establecer el segundo corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. ¡Uf, no! La buba cae al suelo. El poder hormonal de Atectra BV y su efectividad derriba la buba como de costumbre. Atectra BV es el mejor herbicida hormonal para aplicaciones presiembra. Atectra BV, efectividad que derriba la buba. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Prodens, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL.
Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. En instantes seguimos la charla con Raúl Enciso. Antes, Anaí nos trae una importante sugerencia. Encontrá información actualizada sobre productos del sector, indicadores y clima que te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Conoce más en www.itau.com.py/Itaú Campo. Y también vamos a hablar de Productiva Radio. Escuchá la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio. Sábados de 6 a 8 de la mañana por Radio 1 de Marzo, 780 AM. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Raúl, esta estabilidad de la cotización internacional, ¿cómo incide en el plan de siembra de Villa Oliva Rice? Nos da mucha tranquilidad sabiendo que de alguna manera tenemos un margen, aún sabiendo que los costos de producción van a subir por el hecho de que está subiendo el combustible, están subiendo los insumos. El hecho de tener un margen nos da la tranquilidad de poder proyectar un flujo de caja que nos va a permitir llegar a cumplir con los vencimientos de cuotas de préstamos, cuotas con proveedores, cuotas de inversión y poder así seguir tratando de apalancar esto de una manera que nos permita seguir creciendo como empresa y seguir creciendo en el área productiva. Sí, Anaí. Sí, existe la expectativa de aumentar o crecer en área, en superficie. Nuestro programa, nuestro plan de negocios y nuestro programa de inversión hace que tratemos de alcanzar unas 15.000 hectáreas en los próximos 6 años. De a 500, 400 hectáreas por año deberíamos de alcanzar, o sea, ahora por ejemplo ya estamos subiendo 600 hectáreas y a partir de ahí la proyección son 500, 600 hectáreas por año hasta llegar a unas 15.000 de manera a poder hacer eso que les estuve mencionando en el bloque anterior, una rotación total de cultivos. Sembrar soja descansando el arroz, sembrar arroz en campos descansados donde hubo soja, para así lograr mayor nivel de productividad. Eso va a venir acompañado también de, obviamente, o sea, cuanto más creces en áreas de siembra, tu expectativa es que tu producción crezca y a partir de ahí empieza la siguiente fase que es, bueno, ¿dónde voy a almacenar toda esa cantidad de productos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un programa responsable. Crecer en área de siembra tiene que estar acompañado también de toda la infraestructura que ello implique, ¿verdad? O sea, no es que crezco 500 hectáreas y mantengo mi mismo parque de máquinas. No es que crezco 500 hectáreas y la industria en donde me voy a almacenar no tiene la capacidad de recibirla o de almacenar. Entonces, el programa tiene que ser muy cuidadoso. Especialmente integral. Y por supuesto, integral y teniendo en cuenta y sabiendo que estamos en un rubro que es muy volátil, ¿verdad? La agricultura en general, no hablo solamente del arroz, la agricultura es un electrocardiograma, la agricultura hace esto. Y el que está viviendo de la agricultura y prestando servicios a la agricultura tiene que entender que esta es la conducta de la agricultura. Y hablar de eso estoy hablando de los proveedores, estoy hablando de los que nos financian, los bancos, todo. Siempre es así. En algún momento todos vamos a tener la pendiente negativa y en algún momento la pendiente negativa va a volver a convertirse en positiva. Ese electrocardiograma, hablando así bien didácticamente, es la base de la programación o del planeamiento que uno tiene que desarrollar. Mi recomendación es no nos hagamos los locos y creamos que porque estamos teniendo un muy buen precio entremos, atropellemos, abramos área de manera irresponsable, nos endeudemos comprando máquinas, nos endeudemos contratando servicios industriales y finalmente después el precio cae y otra vez estamos todos apretados así. Entonces, despacito, responsable, analítico, entendiendo dónde vendemos, cómo se comportan nuestros clientes, cuándo nos aprietan, cuándo necesitan,
no es para amateurs. La verdad que no es para amateurs. Queremos establecer el contacto con Ignacio Heise, que lastimosamente creo que está en el campo y hay alguna dificultad de conexión. Por eso nada más estamos retrasando el ingreso de él. Esperemos que podamos contar también con su participación. De momento, Raúl, un tema que escuchamos de boca de Leonardo y estamos escuchando en el sector también, la reducción de área de siembra en regiones como Misiones y Tapúa por la falta de recursos hídricos específicamente. ¿Cómo está reaccionando en la región de ustedes, en Ñembucú, esta situación que están viviendo los productores? ¿Hay una demanda, hay interés, hay consultas de productores para venir a ocupar esa cuenca que ustedes hoy en día están explotando? Interesantísimo. La zona del norte de Ñembucú era hasta hace 3, 4 años, cuando no había energía eléctrica, cuando no había caminos, era una zona olvidada del mundo. Escuchábamos siempre Surigui de Alberdi, clausurado, ¿verdad? Esa era entonces no había nada, en esa zona no había nada. Ya llegamos nosotros, acompañó vamos a decir, el Estado acompañó con la ruta, con la energía eléctrica, y empezaron a aparecer ingenios arroceros pequeños, ¿verdad? Productores de 300, de 500, de 600, hubo uno ya que apareció con 3000. Y lo que nosotros estamos acompañando así con relación a este tema de la bajante del río Teguicuarú, en consecuencia el saber que los que estamos en el río Paraguay no estamos sufriendo ese inconveniente, estamos escuchando que empieza una migración, ¿verdad? Está empezando una migración. En mi opinión, yo creo que entre 3 y 5 años toda esa zona va a ser una zona de altísima producción arrocera. No sé si reemplazando el Teguicuarú, pero sí ya como por lo menos una alternativa de producción, ¿verdad? El río es perenne, caudaloso, problemas de agua no tenés energía eléctrica, tenés los puertos cerca, tenés la ruta asfaltada. Es un hecho de que esa zona se va a poblar de productores en el corto plazo. Es una buena información también la que recibimos como alternativa para muchos productores que tuvieron la oportunidad ya de trabajar en esta campaña o que lo van a hacer a partir de esta campaña 21-22 como alternativa y tratando de contrarrestar esas situaciones adversas que estaban viviendo hoy en día en la cuenca del Teguicuarú y algunos también en la cuenca del río Paraná mismo porque también están pasando por situaciones adversas. Antes de ir al último corte, ahí tenés una propuesta. Así es, y UPL Paraguay te presenta protección especial Prodens. Acaba con la roya y otras enfermedades de fin de ciclo con Prodens. Mayor protección, mejor resultado, formulación de F, tecnología ProStick y tecnología Disperse. Nos encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como UPL Paraguay. También podés visitar la página web py.uplonline.com. Y por último también queremos hablar de Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria que sigue creciendo. No te lo pierdas todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones. Vamos a ir al último corte de la noche y a la vuelta ya estamos con la parte final del programa, la fecha. ¡No! La buba cae al suelo. El poder hormonal de Atectra BV y su efectividad derriba la buba como de costumbre. Atectra BV es el mejor herbicida hormonal para aplicaciones presiembra. Atectra BV, efectividad que derriba la buba. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
Creemos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Prodens, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva, última parte ya del programa. Para plantearle a Raúl, Villa Oliva fue la primera industria arrocera en colocar bonos en el mercado local. ¿Cómo le fue dentro de esta experiencia, Raúl, y los beneficios que le ha generado? Villa Oliva Rice es la única empresa agroindustrial en este país que emite bonos en la Bolsa de Valores. Fue un trabajo arduo porque ello implica un montón de estructuras corporativas nuevas que tenemos que implementarlas dentro de la empresa. Y en ese sentido la experiencia fue muy buena. Hago énfasis en que fue muy buena en el sentido de que la Bolsa de Valores es el mecanismo a partir del cual empresas como las nuestras, que necesitan una enorme cantidad de capital, pero no hablo de capital operativo, sino de inversiones, la Bolsa de Valores es la única, en mi opinión, es la única que te permite trabajar sobre esa estructura de plazos, esa estructura de tiempos de repago, flujos de caja y tiempos de repago. Lastimosamente la banca comercial, por las limitaciones propias que tiene, no te permite desarrollar esa estructura de flujo de caja que te va a hacer ser óptimo a la hora de establecer esos planes de inversión. Lastimosamente la banca comercial no puede, no porque no quieran, no puede. Por eso cada vez existen más ahora a nivel mundial, es la banca de inversión
y esas bancas de inversiones son las que te hacen trabajar en la bolsa de valores. En un mercado dominado por bancos, aseguradoras, casas de crédito, hay una ahí agroindustrial que se llama Villa Oliva, que tuvo muy buena experiencia, hizo 4 emisiones. Una de las emisiones la vence ahora el 26 de agosto. Estamos esperando que llegue la fecha para poder mostrarle a los inversionistas, que fueron muchos, de que colocaron bien su dinero, ganaron plata ellos y nos permitieron a nosotros ser eficientes en nuestro rubro. En el bloque anterior, Raúl mencionaba sobre la expectativa de crecer en área de siembra. En la parte industrial, ¿cómo está la empresa? Y justamente la inversión en industria, inversión en industria es recepción, almacenamiento y línea de molienda, producción o agregación de valor de la materia prima. La Bolsa de Valores nos permitió acompañar ese plan de inversión. ¿Por qué? Porque con la emisión se estructuró un plan de pagos que te permite desarrollar toda la inversión, que lleva tiempo, o sea el construir toda una segunda línea te lleva tiempo. A partir de ahí, que tu producto empiece a rodar, empiece a moverse, empiece a generar lucro, para que después ese lucro genere flujo de caja para que después puedas terminar pagando tu inversión. Mi opinión personal y mi experiencia trabajando con la bolsa es el camino. Es el camino, entonces hay que animarse. No es fácil, pero hay que animarse, hay que empujar. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos, Raúl, esta noche? Y mira, como siempre, éxito a todos los productores, a todos los colegas. Va a ser un año duro, va a ser un año complicado, pero no va a ser la primera vez que pasamos por años duros y complicados. Y siempre, de alguna u otra manera, supimos salir adelante. Entonces, fuerza para todos, éxito para todos y avancemos. Gracias, Raúl, por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Anaí, nos estamos despidiendo también. Nos vamos, David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya feliz Día del Niño y la Niña también por adelantado, en especial a mi niño Ezequiel, que es nuestro fan número 1. Gracias a todas las empresas que nos acompañan y que hacen posible que lleguemos hasta ustedes todos los domingos. Será hasta la próxima semana. Y como siempre hablamos de los productores arroceros, siempre tenemos un gran respeto, una gran admiración por todos los agricultores, por los productores ganaderos, pero siempre tenemos un respeto especial por el arrocero, porque es aquel productor que se encarga de producir alimentos en el fango, en el barro. Por eso siempre tratamos de acompañarles en nuestras diferentes propuestas periodísticas, llevando adelante ese estandarte del trabajo, del desarrollo y por sobre todo seguir generando alimentos para nuestra sociedad y el mundo. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Nación Productiva. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. El día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación.